Bueno, acá estamos nuevamente. Y cada vez que tengo que hacer toda la operación del Zoom, me vuelvo loco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Menos mal que tengo ayuda de la patrona. Es una ayuda un poco despectiva, porque por allá. No sé, cuando me grita no hay problema, el tema es cuando me pega, pero bueno, no hay problema. Bien, vamos a comenzar. Y el comienzo para ustedes que están en esta, no realidad de la pandemia, sino en la realidad desde el punto de vista tecnológico, del Zoom, del celular, de todo, ¿no? Una tecnología que caramba, que no da descanso, que no da respiro, y ustedes no respiran, porque viven mirando la pantalla, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo los voy a llevar a, a unos añitos antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, y ustedes van a pensar, como hice yo hace ya también algunos años, qué aburrido, oh, el virreinato, una porquería. Y van a ver, o trataré de demostrarles que, que estaba yo equivocado y ahora ustedes también. Y vamos a ver si lo logro. ¿Eh? Pero el tema es así, aquí quiero detenerme un poquitín porque mi tesis doctoral, que en forma de libro se llama Comunicación y Revolución, 1759-1810 precisamente, está en el programa y tiene un enlace, lo pueden bajar gratuitamente y leérsela al trotecito. Hay algún comunicador que admiro y que dice, ¿qué? Escriben 400 páginas, se cree que uno tiene todo el día para leer. Por favor, dice Víctor Hugo. Bueno, entonces, les quiero contar un poco de la historia de la historia de la tesis esa, ¿no? Y de paso no solamente transmitirle un poco de mi experiencia, sino también transmitirle mucho del desafío que es muchas veces cuando uno se pone en esta tarea de la indagación. Eh, Cuando me voy a dedicar, y acá el defecto de la profesión me lleva al origen, digo, bueno, ¿por dónde empiezo con el tema del periodismo? El periodismo colonial, decían los académicos. Traca, que allá voy. Entonces empiezo por ahí. Claro, cuando empiezo con los académicos de la Academia Nacional de la Historia, viejos vetustos, eh, con un asador en la cabeza, los tipos decían que eh, el periodismo no tenía, estoy hablando de grandes generalidades, ¿no? Casi ningún atractivo. Y entre otras particularidades, proporcionaban que la mayoría de la población de estos territorios era analfabeta, cosa que es cierta, que existía una institución que era la de la censura previa, por ende no, no había nada interesante que pudiera aparecer en esos periódicos impresos. Y claro, ellos esperaban poder leer, qué sé yo, el virrey es un salame, hay que echarlo a patada y cosas por el estilo. Y no, así no. Pero por otro lado, no digamos, es un anacronismo, porque no se decían estas cosas así en aquel momento, ¿no? Sin embargo, el tema del periodismo, ¿no es cierto? Sí, si uno bueno, tiene algunos pasajes que puede ser más o menos aburrido, otros no tanto. Pero digamos, para empezar, que digamos, el libro de cabecera que tuve fue
seguramente ustedes habrán escuchado nombrar, algunos habrán leído, Hubert Habermas, Historia y Crítica de la Opinión Pública. Y ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Yo me paro con Habermas de la mano y entonces encuentro que el tipo habla de dos tipos de periodismo. Después dije el tipo y dos tipos. Y sigo así, muy reiterativo. Como ven, me hago las autocríticas al aire. Bien, entonces, Habermas habla de dos periodismos, el privado y un periodismo de escritores. Claro, cuando uno repara en el periodismo privado, se encuentra con que hay un periodismo manuscrito. Entonces, esto ya me encendió una alarma. Digo, bueno, si el tipo ve los avisis italianos y los Zeitung alemanes en Europa, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Y con ese, vamos a ver con lo que pasa acá, ya me empiezo a desprender del bueno del Uber. Y este es el desafío, que podamos nosotros, desde estas latitudes, que está muy mal dicho que vivimos en la ingle del mundo. Eso depende de dónde nos pongamos, de dónde, qué entendamos por mundo. Porque claro, si nos ubicamos en el planiferio que hicieron los chicos del norte, ¿no? ¿Quién inventó la palabra norte? Después en su momento les voy a hablar de Jauretche, que Jauretche lo hizo popular a un ejercicio, pero el que lo ideó, por así decir, fue quien defendió a don Hipólito Yrigoyen después del golpe, y estaba en cana por don Hipólito, que se llamó Manuel Ortiz Pereira. ¿Y qué planteaba el tipo? Partir el planiferio en dos, bien por la mitad, ¿no es cierto? Y ponerlo al revés. Entonces nosotros, la Antártida queda arriba de todo, ¿no? Y se invierten los papeles. O sea que, bueno, pero más allá de esta enseñanza, que es muy útil hacerla, ayuda a cambiar algunas concepciones preestablecidas o que nos han ido formateando el valero desde hace un tiempo. Y entonces les decía, cuando me empiezo a alejar de Habermas para pensar qué pasaba aquí, era el primer pasito que uno empieza a dar para poder empezar a ese desafío, a dar ese, ¿no? de poder establecer algunas nociones analíticas que no sean propias, ¿no? Así que eso es lo que hago. Por eso yo hago justicia con Habermas, porque fue él el que me hace pensar, pero después lo voy a abandonar, como ustedes ahora les comento, ¿no es cierto? Porque, bueno, nuestras particularidades son otras, y también porque el tipo puede ser un fenómeno de la Escuela de Frankfurt o Wii, pero bueno, como todo, puede errarle, y esa es nuestra tarea también, de buscar, no el error en los demás, sino ir prestando atención para poder aportar certezas, ¿no? A un objeto de estudio. Entonces, como les decía, ¿cómo? Arranqué con estas hipótesis de poca gente sabe leer, y que había censura previa, y que entonces el periodismo virreinal carecía en absoluto de importancia, de trascendencia, me daba de patadas con lo que yo de algún modo estaba compartiendo con alumnos y colegas, que el periodismo es un actor político que influye, que gravita en la realidad, y que ya había escrito yo en el año 99, este año zafaron, no lo van a tener de lectura, un trabajo acerca del diario La Prensa en el golpe del 30, que derrocó a don Hipólito Yrigoyen. Entonces había una suerte de contrasentido allí, ¿no?
¿cómo es posible que el periodismo virreinal no haya gravitado en absoluto en el 25 de mayo de 1810? Así que bueno, es así que me puse a indagar y ya empecé, ¿no es cierto?, cuando puedo constatar esto que les decía, que encontré una manifestación periodística manuscrita, las noticias comunicadas de Colonia del Sacramento, acá nomás enfrente, ¿no?, de Punta Lara, que venían y que era una hojita, que era una gacetilla que se doblaba, de modo tal que quedaba el título de noticias comunicadas, no me di cuenta de mostrarse. En la próxima clase a lo mejor se las muestro, noticias comunicadas del Sacramento, para estar doblada así, se doblaba en cuatro y se podía guardar en el saco, en un bolso, ¿no? ¿Y para qué se hacían? Y porque los buques transatlánticos venían precisamente, antes de llegar al puerto de Buenos Aires, que era inexistente, no existía, eh, paraban en Colonia. Y de Colonia, ¿no?, se venían para estas tierras. Entonces, algunos, casi todos iban para el lado de Buenos Aires, como en la actualidad, y no al mejor puerto de agua profunda que tenemos, que es el de Ensenada, ¿no? Así somos los argentinos, que somos re pícaros, nosotros somos bárbaros, para tocar timbre y salir corriendo, pero después cuando hay que aplicar, ¿no?, parece que no somos tan inteligentes. Pero bueno, lo cierto entonces es que estas noticias comunicadas eran un periodismo manuscrito. Más adelante me encuentro con una Gaceta de Buenos Aires, pero no es la que ustedes están pensando, la de Mariano Moreno, no. Es de 1764 y también es manuscrita. Y después introduzco en el análisis a los pasquines, que son esas hojas clandestinas, ¿no es cierto?, que podríamos decir que son, voy empezando a tirarle algunas cositas como por ahí, qué sé yo, como para que se me vayan enganchando, pero ustedes se dicen, necesitamos Twitter, papá. Bueno, eso me gusta. ¿Qué es un pasquín? ¿Qué es sino un Twitter? ¡Viva la libertad! Pegado en la puerta del fuerte de Buenos Aires, donde hoy está la Casa Rosada, en el año 1800, era un tuitazo que le metían al virrey que ni les puedo comentar, ¿no? Entonces, tenemos que había twitters, que había una comunicación, que estos pasquines eran fenomenales porque tenían una corriente, generaban una corriente de opinión que era importantísima, porque, y acá tenemos otra cuestión, hoy hablamos de las redes, ¿sí? Hoy nos metemos en el Facebook, ustedes ya no Instagram, WhatsApp, ¿no? Y en 2 minutos ya le contaron a 10 que tienen no sé cuántos seguidores, qué sé yo. Bueno, antes, ustedes ya cuáles eran las redes, los rumores. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, por caso, era una pequeña aldea, pocas manzanas. Unas pocas manzanas donde pasaban muchas cosas, entre otras cosas, un bruto y duro contrabando que venía del Potosí, del Alto Perú, ¿sí? Otra vez somos re bichos, re pícaros, ¿no? Y si iba para Lima, el camino había que cruzar la cordillera, un quilombo, para acá era más largo, pero, no se pagaban retenciones, para decirlo de un modo. ¿Eh? Entonces, imagínense estas cuestiones, cómo circulaban. Por suerte, pude encontrar varios pasquines, y entre esos varios pasquines encontré varios pasquines, y así formulé una taxonomía, hice una clasificación en pasquines satíricos, los que eran ligeritos, así como yo, que me mando unos chistes bárbaros. Recién mi señor me decía que estoy un poco vetusto para hacer los chistes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Estaban los pasquines económicos, que eran más bravos esos. Había, por ejemplo,
por allá por fines del siglo XVIII, hubo un intento de aumento de alcabala, de un impuesto, y apareció el Pasquín diciéndole al intendente, el tal Fernández de aquel momento, o casualidad, el intendente de Buenos Aires, digo, ve que Fernández viene de lejos, los Díaz, los Pérez, los García, y acompañado de decirle que no se hiciera el pavote, que no quisiera aumentar, sino que también estaba acompañado por unos dibujos, en el cual se veía un tipo montado arriba de un burro, que iba camino de la horca. El mensaje muy directo, ¿no? Entonces decimos, pasquines satíricos, pasquines económicos y también los pasquines políticos. Pero aquí hay también hice una subdivisión porque estaban los más conocidos, como este de Viva la Revolución, eh, se me va el apellido de, esto me va a pasar, voy a querer decir un apellido y se me va el alcalde de primer voto, de Martín de Álzaga, me salió. Álzaga, y correrán ríos de sangre, te mataremos y te vamos a afanar todo y lo vamos a confiscar y viva la revolución. ¿Cierto? Es que uno se imagina de una. Pero también estaban los pasquines que le hablaban al virrey y, por ejemplo, hubo un rumor de que podía haber una sublevación de negros. Quiero decirles que nosotros fuimos una sociedad absolutamente esclavista, ¿sí? Cosa que algunos próceres de la historiografía se tratan de ocultar y de no recordarlo. Este Álzaga era un turro bastante considerable, que era un negrero, ¿no? Pues así era un gallego que había hecho su fortuna traficando negros, esclavos africanos, y entonces le decían estos pasquines al virrey, por allá por 1795, que fue con los rumores de la sublevación de esclavos, que dice que si no, mirá, presta atención a estos franceses porque nos van dice, se habla de que nos van a cortar la cabeza a todos los amos, y no seas insensato porque si no sonarás en gacetas. Subsistema de los medios. Un pasquín que le dice al virrey que no por vivo, la Gaceta, digamos que una suerte de video match, no sé qué sé yo, ¿no? Iba a sonar en Gaceta, que iba a aparecer en la Gaceta, pero no por vivo, sino por pavote. Entonces, este tema de manifestaciones periodísticas, las noticias comunicadas, la Gaceta de 1764 de Buenos Aires, y los pasquines, están hablando de periodismo manuscrito, como hablaba Habermas para la Europa, con sus particularidades. El primero, una gacetilla, la Gaceta de Buenos Aires, un periódico con todas las de la ley de la actualidad, tenía notas que se pueden decir de opinión, tenían crónicas policiales, necrológicas, un pasquín que era bastante interesante, ahí se decía, una gaceta bien interesante, ¿no? Que era muy leída, era jesuítica, y era leída también por los antijesuitas. Ustedes saben que los jesuitas, como corporación religiosa, era muy, muy importante, muy potente, muy poderosa, y también tenía sus detractores. Y Ceballos estaba entre los que jugaban así un papel, y bueno, y los que leían esta gaceta también estaban divididos. O sea que el nivel de los receptores, que es bien importante tenerlos, no pude constatar para el caso de las noticias, pero aquí sí, en la Gaceta de Buenos Aires 1764, evidentemente tenía un buen nivel de lectores, y ni hablar los lectores que tenían los pasquines, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos a lo que decían los historiadores digamos, argentinos, que hablaban de un periodismo virreinal y se referían casi exclusivamente a los periódicos impresos,
En mi caso voy a hablar de un periodismo fundacional rioplatense, en cual incorporo con un papel trascendental al periodismo manuscrito y también, o a la par, del periodismo impreso. Y más les podría decir, ahí hay una tensión, porque uno puede pensar, che, Tato, pero no, manuscrito, ¿y cómo era la letra? Bueno, yo pude constatar que la letra de las gacetas eran distintas, o sea que podría haber un grupo de copistas, uno que dictaba y otros que copiaban al unísono las noticias, eh, y aparte tenían particularidades esas gacetas porque tenían hojas en blanco, y una vez le pregunté esto, un historiador de estos colonialistas que sabía mucho, pero mucho, mucho, pero no tenía la perspectiva comunicacional. Y cuando le pregunto lo de las hojas en blanco, me dice, porque se cansaba de escribir el gacetero, me dijo, ¿no? Como diciéndome, favor, que están en blanco. Y bueno, desde el punto de vista de la comunicación, si uno tiene en cuenta el precio que tenía el papel por aquel entonces, el papel que jugaba precisamente, el rol sería el mejor término, el rol que tenía las epístolas, ¿no es cierto?, la necesidad que tenían los lectores de contar con ese insumo básico para escribir cartas a sus amigos, a lo que fuere, esas 2, 3 hojitas que sobraban en blanco era una suerte de souvenir, de enganche para que compre la Gaceta de Buenos Aires en 1764. 4 ejemplares conseguí, que pude analizar. Y entonces a eso también le sumamos los pasquines, decíamos, estamos frente al periodismo fundacional rioplatense, que esto es lo que venía diciendo. Ustedes dirán, ¿y la letra de los pasquines, por ejemplo, era toda bien desfigurada porque los tipos trataban de que no les reconocieran la letra, porque encontré juicios que metían en cana a los supuestos pasquineros, ¿no es cierto? Siempre fueron perseguidos por la ley, digamos, ¿no? Por las autoridades. Entonces, bueno, fea letra. Y entonces lo que tiene de bueno, por así decirlo, el plus que tiene el periodismo manuscrito es que no atraviesa los filtros de la censura previa. Así que allí tenemos un plus, ¿no? Cosa que los periódicos impresos no solamente tenían que atravesar, y ahora vamos a ver, ¿no?, esta cuestión de la censura, es solamente el único aspecto que nos vamos a detener, vamos a ir mapeando, pero ahí vamos a profundizar un poco. Tenía un permiso especial, ¿sí? Que en el caso del periódico, por ejemplo, el Telégrafo Mercantil, tenía una exclusividad, era el único que podía circular, y salió desde el 1 de abril de 1801 al 17 de octubre de 1802, y fue cerrado precisamente, clausurado por la censura política y religiosa. El otro periódico, el Semanario de Industria, de Comercio, Industria, Agricultura, Industria y Comercio, dirigido por Vieites, 1802-1807, desde el 1 de septiembre a cuando se inicia la segunda invasión inglesa. ¡Epa! Estamos diciendo el 1 de septiembre, o sea que ese derecho de exclusividad que tenía el telégrafo fue forzado, por así decirlo. Después nos dedicamos un poquitito a eso. Pero ven, ya ahí hay tensión. 2 periódicos están saliendo al unísono durante el virreinato cuando había derechos de exclusividad. Y el otro, un tercero, que hay 2 más que ahora se los nombro, pero un tercero sería el que sale en marzo de 1810, que es el Correo de Comercio, dirigido por el grande, por el más, Manuel Belgrano. En el medio nos quedarían 2 periódicos que son netamente políticos para aquella época. Uno, la Gaceta de Buenos Aires, que eran reediciones, reimpresiones de gacetas europeas que estaban a cargo de Cisneros, que salieron más o menos por allá por
los últimos años, los últimos meses del 9 y los primer mes, segundo mes de 1810, y que, claro, era oficialista y en aquel momento estábamos en pleno, ¿no? Imagínense cómo estaríamos con el tema del proceso revolucionario, que como todo proceso no es que la revolución se dio el 25 de mayo, no, no, venía caminando, se venía preparando y vamos a ver qué papel tuvieron los periódicos, ¿no? Ustedes lo van a ver en los prácticos. Así que ni se los nombro. Pero entonces hay un proceso allí. Y el otro, también una suerte de tabloide, un formato tabloide, que se llamó La Estrella del Sur, el Grito del Sur, La Estrella del Sur, que era un periódico inglés, escrito en castellano y en inglés precisamente, a 4 columnas, 2 y 2, que salió en mayo de 1807, ¿no es cierto?, cuando la toma de Montevideo. Y también es bien importante porque, bueno, desde allí se decía, ¿no?, la importancia de la libertad de expresión, lo mal que iba siendo colonia española, que no había nada mejor que la libertad y que estas cuestiones, ¿no? Las cosas que vinieron a hacer los amigos ingleses. Entonces, tenemos eso, ¿no es cierto?, como un periodismo que yo le doy nombres, que trato, por ejemplo, entre otras cuestiones con Habermas, Habermas es un sociólogo. En mi caso, más que historiador, estaba haciendo un doctorado en comunicación, lo estaba viendo desde el punto de vista de la comunicación. Entonces me interesaba la instancia de producción, pero también la recepción. Entonces, para el caso hablamos de un periodismo gacetillero / restringido, porque estaba más destinado a los comerciantes y alguna burocracia, las noticias comunicadas de aquellas gacetillas. En el caso de la Gaceta de Buenos Aires, vamos a hablar de un periodismo manuscrito / ampliado, porque el nivel de recepción era mucho más importante. Y en la cuestión de los pasquines, hablo de comunicaciones manuscritas, son verdaderas comunicaciones manuscritas, / ampliadas, porque el nivel de recepción es fenomenal. Es muy interesante, muy importante. Y acá ya me enojo bastante con Habermas, y ya lo trato, lo pienso en una suerte de destrato de mi parte. Estoy malo, resentido. ¿Por qué? Porque me parece que este tipo está mal divorciado. Él, por ejemplo, en el concepto que tiene, que yo tomo, de esfera pública, yo hablo de esfera pública rioplatense, porque no pude hablar de una esfera pública criolla, porque una esfera pública rioplatense estaba integrada por españoles, por ingleses, por franceses, por portugueses y por rioplatenses. Es decir, era mucho más amplia, pero todos tenían esa cosa en común, que era de agruparse para discutir cuestiones vinculadas a la política, a la cultura, a la economía, pero sin la regulación del poder político. ¿Vale? Es decir, la esfera pública estaba entre medio del poder político y el conjunto de la sociedad. Y trataba de incidir en el poder político y en el conjunto de la sociedad. Entonces, esta esfera pública rioplatense también estaba compuesta por mujeres, cosa que Habermas desconoce, omite, no le da bolilla. Y por otro lado, tampoco ve en la esfera pública, que yo tomo de él, ¿no es cierto?, el tema de la sociabilidad, donde no integra a la mujer, el tema de las movilizaciones callejeras, que son bien importantes, vamos a ver si yo le menciono una, y la otra cuestión son los órganos
de difusión que toda esfera pública que se preside tal tiene, ¿no es cierto? La esfera pública tiene órganos de difusión para transmitir sus ideas al conjunto de la sociedad. Así que bueno, ahí ya ven, ya me estoy diferenciando. De Habermas, a quien le agradezco muchas cosas, pero y este es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ahora dejo planteado para ver si me puedo acordar, esto sería, va a ser terrible, espero acordarme, pero ahora me quedan por ver las prácticas de lectura, ¿no? Y hablar del tema de la censura y hablar de que para mí es el primer publicista rioplatense. Bueno, vamos a ver si ahora lo hago con mayor presteza esto y ya estoy regresando al mismo Vaticanal por el cual me están observando. Ahí está.